Capítulo 4. El enano relata la historia del príncipe Caspian. El príncipe Caspian vivía en un gran castillo en el centro de Narnia con su tío Miraz, rey de Narnia, y su tía la reina Brunasprismia, que tenía el cabello rojo. Sus padres habían muerto y la persona a quien Caspian más quería era su niñera y, aunque siendo príncipe, tenía juguetes maravillosos que podían hacer todo menos hablar. Él esperaba con ansias las últimas horas del día, cuando se guardaban los juguetes en la alacena y la niñera empezaba a contarle cuentos. Caspian no sentía especial cariño por sus tíos, pero 2 veces por semana el rey lo llamaba a su presencia y se paseaba con él durante una media hora por la terraza, en el ala sur del castillo. Un día, mientras caminaban, su tío le dijo: «Bien, muchacho. Pronto será hora de enseñarte a montar y a usar la espada. Sabes que tu tía y yo no tenemos hijos, y probablemente tú deberás ser rey cuando yo me haya ido. ¿Te gustaría?» No lo sé, tío, Respondió Caspian. «No sabes, ¿eh?», Dijo Miraz. «Vamos, quisiera saber qué más se puede desear». pero tengo un deseo. Dijo Caspian. «¿Cuál?» Inquirió el rey. Deseo haber vivido en los tiempos de antaño. Repuso Caspian. Era un niño muy pequeño en esa época. El rey Miraz le hablaba siempre en ese tono aburrido que emplean algunos adultos y que demuestra claramente que no tienen el menor interés en la conversación. Pero ahora, de súbito, se quedó contemplando a Caspian con mirada penetrante. ¿Eh? «¿Qué dices?», Exclamó. «¿A qué tiempos de antaño te refieres?». Tú lo sabes, tío. Dijo Caspian. Son esos tiempos cuando todo era distinto. Antes, los animales podían hablar, y seres muy gentiles vivían en los ríos y en los árboles. Se llamaban náyades y dríades. Y también había enanos y encantadores faunos, que tenían los pies parecidos a los de las cabras y... «Esas son tonterías para niños». Interrumpió el rey severamente. «Solo para niños. ¿Me entiendes? Ya estás demasiado grande para esos cuentos. A tu edad deberías pensar en batallas y en aventuras, no en cuentos de hadas». Pero hubo muchas batallas y aventuras en esos días. Insistió Caspian. Aventuras maravillosas. Una vez, una bruja blanca se coronó a sí misma reina de todo el país. Ella hizo que el invierno durara para siempre. Pero 2 niños y 2 niñas vinieron de algún sitio desconocido, mataron a la bruja y fueron coronados reyes y reinas de Narnia. Se llamaban Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Reinaron por muchos años y todos fueron muy felices porque Aslan... «¿Quién es ese?», Preguntó Miraz. Si Caspian hubiera sido un poquito mayor, por el tono de la voz de su tío se habría dado cuenta que era mejor callar, pero él siguió. ¿Tampoco lo conoces?, Dijo. Aslan es el gran león que viene de más allá del mar. «¿Quién te ha contado todos esos disparates?», Preguntó el rey con voz de trueno. Caspian tuvo miedo y no contestó. Su Alteza Real, dijo el rey Miraz, soltando la mano de Caspian que mantenía apretada hasta ese momento. «Exijo que se me responda. Mírame a la cara. ¿Quién te ha dicho ese atado de mentiras?». La niñera, balbuceó Caspian y rompió a llorar. «¡Calla!», exclamó su tío sacudiendo a Caspian por los hombros. «Basta ya. Que no vuelva a sorprenderte hablando, ni siquiera pensando sobre esas historias estúpidas. Esos reyes y reinas no existieron nunca. ¿Crees que podría haber 2 reyes al mismo tiempo? Tampoco hay nadie que se llame Aslan, y no existen los leones, y jamás hubo animales que pudieran hablar. ¿Me entiendes?». Sí, tío. Sí, tío. «Entonces no hablaremos más de este asunto», dijo el rey. Llamó a uno de sus pajes que montaba guardia al fondo de la terraza y le ordenó fríamente: «Conduce a Su Alteza Real a sus habitaciones. Y que venga la niñera de Su Alteza Real de inmediato». Al día siguiente, Caspian comprendió el grave error que había cometido. La niñera había sido despedida, sin permitírsele siquiera decirle adiós y, de ahora en adelante, tendría un tutor.
El niño extrañó mucho a su niñera y derramó amargas lágrimas por su ausencia. En medio de su pena, pensaba con mayor intensidad que antes en las viejas leyendas de Narnia. Por las noches soñaba con enanos y dríades y trató en varias ocasiones de hacer hablar a los perros y gatos del castillo. Pero los perros solo movían la cola y los gatos ronroneaban. Caspian se había propuesto odiar a su nuevo tutor, pero cuando este llegó una semana después, resultó ser una de esas personas a las que es imposible no querer. Era el hombre más diminuto y gordo que Caspian había visto en su vida. Tenía una barba larga, plateada y cortada en punta que le llegaba hasta la cintura, y en su cara fea, morena y surcada de arrugas, había una expresión de gran sabiduría y bondad. Su voz era grave, pero sus ojos alegres, y si uno no lo conocía bien, era difícil saber si bromeaba o estaba serio. Su nombre era Dr. Cornelius. De todas las lecciones que le daba el Dr. Cornelius, la preferida de Caspian era la de historia. Aparte de las leyendas de la niñera, no sabía sobre la historia de Narnia. Se sorprendió mucho al saber que la familia real era recién llegada al país. Un antepasado de su Alteza, Caspian I, dijo el Dr. Cornelius. conquistó Narnia y fue su primer rey. Él fue quien trajo a toda tu nación a este país. Ustedes no son narnianos nativos. Ustedes provienen de la tierra de Telmar, más allá de las montañas occidentales. Por eso a Caspian I se le llamó el Conquistador. Por favor, doctor, Preguntó un día Caspian. ¿quiénes vivían en Narnia antes que llegaran los telmarianos? No había hombres, o muy pocos, en Narnia antes de la venida de los telmarinos. Contestó el Dr. Cornelius. Entonces, ¿quién conquistaron mis antepasados? ¿A quién? No quién, Su Alteza. Corrigió el Dr. Cornelius. Tal vez sería conveniente pasar de la historia a la gramática. Oh, no todavía, por favor. Imploró Caspian. Quiero saber si hubo alguna batalla. ¿Por qué se llama Caspian el Conquistador si no había quien luchara contra él? Dice que había muy pocos hombres en Narnia. Dijo el doctor mirándolo con una expresión muy extraña a través de sus enormes anteojos. Por un momento, Caspian se sintió bastante confundido. Luego, repentinamente, su corazón dio un salto. ¿Quieres decir entonces Resolló. que había otros seres como en los cuentos? ¿Había? ¡Silencio! Dijo el doctor Cornelius, acercando su cabeza a la del niño. No digas una palabra más. ¿No sabes que tu niñera fue alejada de ti por contarte acerca de la antigua Narnia? Al rey le disgusta ese tema. Si llegas a saber que te cuento estos secretos, serás azotado y a mí me cortarán el cuello. ¿Pero por qué? Preguntó Caspian. Ahora sí que es tiempo de volver a la gramática. Dijo el doctor Cornelius en voz alta. ¿Podría Su Alteza Real tener el agrado de abrir por Verulentus Icus en la 4ª página de su jardín gramatical o el árbol de los accidentes de palabras gentilmente escrito para los jóvenes talentos? Después, todo fue verbos y sustantivos hasta la hora de la comida, pero no creo que Caspian aprendiera gran cosa. Estaba sumamente excitado. Estaba seguro que el tutor no habría hablado tanto si no estuviera decidido a continuar su relato en otra ocasión. Y así fue. Algunos días más tarde, el doctor Cornelius le dijo: Esta noche te daré tu lección de astronomía. Al anochecer, 2 nobles planetas, Tarva y Alambil, se cruzarán a 1 grado de distancia. Una conjunción como esta ocurre únicamente cada 200 años, y Su Alteza no vivirá para verla otra vez. Acuéstate más temprano que de costumbre. Cuando se aproxime la hora de la conjunción, yo vendré a despertarte. A pesar de que no veía ninguna relación entre los planetas y la antigua Narnia, que era lo único que a Caspian le interesaba, la posibilidad de estar en pie a medianoche es siempre algo emocionante, y se sintió muy contento. Esa noche al acostarse pensó que no podría dormir, pero muy pronto lo venció el sueño. Creyó que había pasado solo unos pocos minutos cuando sintió que lo remecían suavemente. Se sentó en la cama y vio el cuarto inundado por la luz de la luna. El doctor Cornelius, enfundado en su capa con capuchón y sosteniendo una pequeña lámpara en la mano, lo observaba al pie de la cama.
Caspian recordó al instante lo que iban a hacer. Se levantó y se vistió. Aunque era una noche de verano, sintió frío y con gusto dejó que el doctor lo envolviera en una capa parecida a la suya y le colocara un par de tibios y suaves botines en los pies. Bien tapados para que no les reconocieran por los corredores oscuros y calzando sus botines para no hacer ruido, el maestro y su pupilo abandonaron la habitación. Caspian siguió al doctor Cornelius a través de numerosos pasadizos, subieron unas escaleras y, por último, cruzaron la estrecha puerta de una torrecilla que daba a la techumbre de plomo. Las almenas a un lado, al otro la inclinada azotea, abajo los sombríos jardines del castillo, iluminados por un débil resplandor, arriba las estrellas y la luna. Al llegar ante otra puerta que conducía a la gran torre central del castillo, el doctor Cornelius la abrió con su llave y subieron para la oscura escalera de caracol. Caspian se sentía cada vez más entusiasmado. Jamás le había sido permitido subir esa escalera. Era larga y empinada, pero cuando salieron al techo de la torre y recuperaron el aliento, Caspian pensó que el esfuerzo bien valía la pena. A lo lejos, a su derecha, podía ver con bastante nitidez las montañas occidentales. A su izquierda, el destello del gran río. Reinaba un profundo silencio que permitía escuchar hasta el sonido de la cascada en el dique de los Castores, a poco más de 1 milla de distancia. Reconocieron fácilmente las 2 estrellas que habían venido a observar. Titilaban muy bajo en el cielo austral, fulgurantes como 2 lunas y muy juntas una de la otra. ¿Irán a chocar?, preguntó con un tono de reverente temor. No, querido príncipe. Respondió el doctor. Él también hablaba en un murmullo. Los grandes planetas del cielo conocen perfectamente los pasos de su danza. Míralos atentamente. Su encuentro es venturoso y augura un buen futuro para el triste reino de Narnia. Tarva, el señor de la victoria, saluda a Alambil, la dama de la paz. Están alcanzando ahora el punto máximo de su conjunción. Qué lástima que ese árbol de allí tape la vista, lamentó Caspian. Habríamos visto mejor desde la torre oeste, aunque no es tan alta como esta. El doctor Cornelius guardó silencio y permaneció muy quieto, con sus ojos fijos en Tarva y Alambil. Luego, con un profundo suspiro, se volvió hacia Caspian. Escucha, dijo. Has presenciado lo que ningún hombre vivo ha visto ni verá jamás. Y tienes razón. Se habría observado mejor desde la otra torre. Pero te traje aquí por un motivo especial. Caspian levantó sus ojos hacia él, pero no pudo ver su cara, enteramente cubierta por el capuchón. La virtud de esta torre, señaló el doctor Cornelius, es que hay 6 salas vacías bajo nosotros y una larga escalera, y que la puerta del fondo está cerrada con llave. Nadie puede escucharnos. ¿Me vas a contar lo que no me dijo el otro día?, preguntó Caspian. Así es, contestó el doctor. Pero recuerda, tú y yo hablaremos de estos temas nada más que aquí, en la cima de la gran torre. Lo prometo, dijo Caspian. Pero siga, por favor. Pon atención, dijo el doctor. Todo lo que has oído sobre la antigua Narnia es verdad. No es una tierra de hombres. Es el país de Aslan, el país de los árboles despiertos y de las náyades visibles, de faunos y sátiros, de enanos y gigantes, de dioses y de centauros, de bestias que hablan. Contra ellos luchó Caspian primero. Ustedes, los telmarinos, silenciaron a las bestias y a los árboles y a las fuentes, mataron y expulsaron a enanos y faunos, y ahora tratan de borrar hasta el más leve recuerdo de ellos. El rey no permite que se les mencione. Ojalá los telmarios no hubiésemos cometido esos crímenes, exclamó Caspian. Pero me alegra que todo fuera verdad, aunque ya nada exista. Muchos de los de tu raza desean lo mismo en secreto, dijo el doctor Cornelius. Pero, doctor, dijo Caspian, ¿por qué usted dice mi raza? Supongo que usted también es telmariano. ¿Lo soy? susurró el doctor.
Bueno, en todo caso, es un hombre. Lo soy. repitió el doctor con voz más profunda, echando atrás su capuchón para que Caspian pudiera ver claramente su rostro a la luz de la luna. Caspian comprendió súbitamente la verdad y pensó que debía haberse dado cuenta mucho antes. El doctor Cornelius era tan pequeño, tan gordo, su barba era tan larga. Dos pensamientos cruzaron por su mente al mismo tiempo. Uno de terror. No es hombre. No es un hombre, es un enano y me ha traído aquí para matarme. El otro pensamiento, en cambio, lo llenaba de alegría. Todavía existen enanos y yo he visto uno por fin. Así que, finalmente, lo has adivinado. Dijo el doctor Cornelius. En parte, por lo menos. No soy un enano puro. También tengo sangre humana en mis venas. Muchos enanos huyeron de las grandes batallas y lograron sobrevivir. Afeitaron sus barbas y, usando zapatos con tacos altos, trataron de parecer hombres y se mezclaron con tours del marinos. Yo soy uno de ellos. Soy solo medio enano. Si alguno de mis parientes, los verdaderos enanos, viven todavía en alguna parte del mundo, sin duda, me despreciarían y me llamarían traidor. Pero en todos estos años jamás he visto olvidado a nuestro propio pueblo y a las demás criaturas afortunadas de Narnia, y añoramos los remotos días de nuestra perdida libertad. Lo siento, doctor. Dijo Caspian. No fue por mi culpa, usted lo sabe. No digo estas cosas para culparte a ti, querido príncipe. Replicó el doctor. Te preguntarás por qué lo hago. Tengo dos buenas razones. En primer lugar, porque mi viejo corazón ha cargado por tanto tiempo con esos secretos que ya le pesan dolorosamente y podría estallar si no te los revelo a ti. En segundo lugar, porque cuando seas rey podrás ayudarnos, pues sé que tú, aunque eres del marino, amas las cosas de antaño. Claro que sí. Afirmó Caspian. Pero, ¿cómo podría ayudar? Podrías tener compasión de los pobres despojos del pueblo enano como yo. Podrías reunir a los magos más sabios para buscar la manera de despertar nuevamente a los árboles. Podrías escudriñar todos los rincones y lugares despoblados del mundo para ver si en alguna parte aún se esconden faunos o bestias que hablan o enanos. ¿Cree que quede alguno? Interrogó Caspian ansiosamente. No lo sé, no lo sé. Repuso el doctor con un hondo suspiro. A veces temo que no. He buscado sus rastros durante toda mi vida. En ocasiones me ha parecido escuchar el eco del tambor de mi gente en las montañas. Algunas noches, en los bosques, he creído tener una fugaz visión de faunos y sátiros danzando muy a lo lejos, pero al acercarme, se desvanecía. A menudo pierdo las esperanzas, pero entonces sucede algo que me impulsa a continuar la búsqueda. No lo sé, pero al menos tú puedes tratar de ser rey como fue Pedro, el gran rey de antaño, y no como tu tío. Entonces, ¿también es verdad lo que he escuchado de los reyes y reinas de la bruja blanca? Preguntó Caspian. Por supuesto que es verdad. Afirmó Cornelius. El reinado de los reyes y reinas fue la edad de oro de Narnia. Esta tierra nunca los ha olvidado. ¿Vivieron en este castillo, doctor? No, hijo mío. Respondió el anciano. Este castillo es obra de ayer tan solo. Fue construido por tu tatarabuelo. Cuando Aslan coronó a los dos hijos de Adán y a las dos hijas de Eva como reyes y reinas de Narnia, su morada fue el castillo de Cair Parabel. Ningún ser viviente ha conocido ese sitio sagrado y es muy posible que hasta sus ruinas hayan desaparecido ya. Creemos que estaba situado lejos de aquí, en la desembocadura del gran río a orillas del mar. ¡Uf! Exclamó Caspian sintiendo escalofríos. ¿Quiere decir allá en los bosques negros? ¿Donde viven? Usted sabe, los fantasmas. Su Alteza repite lo que le han enseñado. Dijo el doctor. Pero no es cierto.
No hay fantasmas allí. Es una historia inventada por los telmarinos. Tus reyes le tienen un miedo mortal al mar, porque no pueden olvidar que todos los relatos dicen que Aslan viene desde más allá del mar. No se acercan ni quieren que ningún narniano lo haga. Por ese motivo han dejado crecer espesos bosques para aislar a su gente de la costa. Y como se ha peleado con los árboles, también temen a los bosques. Y como temen a los bosques, imaginan que están llenos de fantasmas. Los reyes y sus cortesanos, que odian tanto al mar como el bosque, creen en parte estas historias y en parte las alientan. Se sienten más a salvo si nadie se atreve a bajar a la playa a mirar hacia el mar, hacia el reino de Aslan, hacia el amanecer y el ocaso del mundo. Cayó sobre ellos un profundo y prolongado silencio. Luego el doctor Cornelius dijo: Ven, llevamos aquí demasiado tiempo. Ya es hora de bajar y de volver a la cama. ¿Tenemos que irnos? Preguntó Caspian. Me gustaría seguir hablando sobre estas cosas por horas y horas y horas. Si nos quedamos, empezarían a buscarnos por todos lados, repuso el doctor Cornelius. Capítulo 5. La aventura de Caspian en las montañas. A partir de aquel día, Caspian y su tutor tuvieron numerosas conversaciones secretas en la cima de la gran torre, y cada vez Caspian aprendía más sobre la antigua Narnia y pasaba sus horas libres soñando con los días del pasado y deseando que volvieran. Claro que no le quedaban muchas horas libres, pues ahora su educación había empezado en serio. Aprendió esgrima y equitación, natación y buceo, así como a disparar con el arco y a tocar la flauta dulce y la tiorba. Aprendió también a cazar venados y abrirlos de un tajo una vez muertos. Y, además, su tutor le enseñó cosmografía, retórica, heráldica, versificación y, por supuesto, historia. Un poco de leyes, física, alquimia y astronomía. De magia, solo la teoría, porque el doctor Cornelius opinaba que su práctica no era un estudio adecuado para un príncipe. Yo mismo Agregó: soy un mago mediocre y solo puedo realizar algunos experimentos muy sencillos. No pudo estudiar navegación, un arte noble y heroico, según el doctor Cornelius, porque el rey Miraz desaprobaba todo lo relacionado con los barcos y el mar. Llegó a conocer muchas otras cosas gracias a sus propios ojos y oídos. Cuando era pequeño, a menudo se preguntaba por qué le desagradaba a su tía, la reina Prunasprimia. Con el tiempo se dio cuenta que era porque ella no le quería. Igualmente, se dio cuenta que Narnia no era un país muy feliz. Los impuestos eran elevadísimos, las leyes muy duras, y Miraz, un hombre extremadamente cruel. Al paso de algunos años, se comentó que la reina estaba enferma y se produjo un gran alboroto en todo el castillo, y hubo seria preocupación por la salud de la soberana. Acudieron los médicos y los cortesanos murmuraban por doquier. Recién comenzaba el verano. Una noche, en medio de toda aquella agitación, el doctor Cornelius despertó inesperadamente a Caspian a las pocas horas de haberse dormido. ¿Vamos a estudiar un poco de astronomía, doctor?, preguntó. Silencio, dijo el doctor. Ten confianza en mí y haz exactamente lo que te digo. Vístete, partirás en un largo viaje. Caspian se sorprendió mucho, pero confiaba en su tutor y siguió sus indicaciones sin titubear. Cuando estuvo vestido, el doctor dijo: He preparado un morral para ti. En la habitación del lado lo llenaremos con las viandas de la cena de su Alteza. Allí deben estar mis pajes, advirtió Caspian. Duermen profundamente y no despertarán, dijo el doctor. Soy un mago bastante mediocre, pero al menos puedo proporcionar un sueño encantado. Pasaron a la antecámara y allí, efectivamente, ambos pajes yacían tendidos en sus sillas, roncando a más y mejor. El doctor Cornelius trozó rápidamente un pollo frío, cortó unas rebanadas de venado y, junto con un poco de pan, unas manzanas y un frasquito de buen vino, los puso dentro del morral. El príncipe se lo colgó al hombro con una cuerda, como el bolsón que se usa para llevar los libros al colegio. ¿Tienes tu espada?, preguntó el doctor. Sí, respondió Caspian. Entonces,
Ponte esta capa para que no se vea la espada y el morral. Así está bien. Y ahora, ¿iremos a la gran torre? Pues tenemos que hablar. Una vez en la torre, era una noche nubosa, muy distinta a la noche en que vieron la conjunción de Tarva y Alambit. El doctor Cornelius dijo: Querido príncipe, tendrás que abandonar este castillo de inmediato y partir a buscar tu fortuna a los bosques. Aquí, tu vida corre peligro. ¿Por qué? Preguntó Caspian. Porque tú eres el verdadero rey de Narnia, Caspian X, el único hijo y heredero de Caspian IX. ¡Larga vida, su majestad! Y repentinamente, ante la sorpresa de Caspian, el hombrecillo hincó su rodilla en tierra y besó su mano. ¿Qué significa esto? No entiendo, dijo Caspian. No sé por qué no me has preguntado antes, dijo el doctor. ¿Cómo, siendo hijo del rey Caspian, no eres tú mismo el rey Caspian? Todos, menos su majestad, saben que Miraz es un usurpador. Cuando empezó a gobernar ni siquiera pretendía ser rey. Se llamaba a sí mismo Lord Protector. Pero entonces murió tu real madre, la reina buena y la única telmarina que fue bondadosa conmigo. Poco después, murieron o desaparecieron uno a uno todos los grandes señores que habían conocido a tu padre. No por accidente, ciertamente. Miraz los eliminó. Belisario y Bilás fueron acribillados a flechas durante una cacería, casualmente, según se explicó. A los de la familia de los Pasarid los envió a luchar contra los gigantes de la frontera norte hasta que cayeron uno tras otro. Arlian y Erimon y otros 12 caballeros fueron ejecutados con falsos cargos de locura. Y finalmente persuadió a los 7 nobles señores, los únicos telmarinos que no temían al mar, para que se embarcaran y se fueran a buscar nuevas tierras más allá del océano del oriente. Jamás regresaron, que era lo que él esperaba. Y cuando no hubo quien pudiera abogar en tu favor, los aduladores, siguiendo sus instrucciones, le rogaron que aceptara ser rey y, por supuesto, él accedió. ¿Quieres decir que ahora quiere matarme a mí también? Preguntó Caspian. Es bastante probable, contestó el doctor Cornelius. Pero, ¿por qué ahora? Volvió a preguntar Caspian. Es decir, ¿por qué no lo hizo antes si eso era lo que quería? ¿Qué mal le he hecho yo? Ha cambiado de opinión respecto a ti por algo que sucedió hace solo 2 horas. La reina ha dado a luz un hijo. No veo qué tiene que ver eso, dijo Caspian. ¿No lo ves?, exclamó el doctor. Entonces, ¿mis lecciones de historia y política no han servido de nada? Escucha, como no tenía hijos, Miraz decidió que tú serías rey a su muerte. No porque te estimara mucho, sino porque prefería que tú fueras el heredero y no un extraño. Ahora que tiene un hijo propio, querrá que él sea el próximo rey. Tú le estorbas y te salvará de su camino. ¿Es tan malo como para hacer eso?, preguntó Caspian. ¿Sería capaz de asesinarme? Él asesinó a tu padre, dijo el doctor Cornelius. Caspian sintió que se iba a desmayar, pero no dijo nada. Podría relatarte toda la historia, dijo el doctor. Pero no ahora, porque no hay tiempo. Tienes que partir de inmediato. ¿Usted vendrá conmigo?, preguntó Caspian. No me atrevo, respondió el tutor. Sería más peligroso para ti. Es más fácil seguir el rastro de 2 personas que el de una sola. Querido príncipe, mi querido Caspian, tienes que ser muy valiente. Te irás solo y en este mismo instante. Trata de cruzar la frontera sur y llegar a la corte del rey Nain de Archland. Él te ayudará y será bueno contigo. No le volveré a ver nunca más, dijo Caspian con voz trémula. Espero que sí, querido rey, repuso el doctor. ¿Qué otro amigo tengo yo en el mundo si no es su majestad? Y tengo también un poquito de magia. Pero ahora hay que actuar con rapidez. Antes que te vayas, te daré 2 regalos. Esta pequeña bolsa de oro y pensar que todos los tesoros de este castillo te pertenecen por derecho propio. Y algo mucho más valioso.
y puso en las manos de Caspian un objeto que él apenas podía distinguir, pero al tocarlo se dio cuenta que era un cuerno. Este Dijo el doctor Cornelius. es el tesoro más grande y sagrado que hay en Narnia. Cuando era todavía joven, debí vencer incontables terrores y recurrir a diversos hechizos para encontrarlo. Es el cuerno mágico de la reina Susana, que ella dejó olvidado cuando desapareció de Narnia al término de su edad de oro. Se dice que quien sople este cuerno recibirá una ayuda extraña. Nadie sabe cuán extraña. Ojalá tenga el poder de traer del pasado a la reina Lucía y al rey Edmundo, y a la reina Susana y al gran rey Pedro, para que pongan todo en orden. A lo mejor a su sonido acude el propio Aslan. Tómalo, rey Caspian. Pero no lo uses a menos que sea por extrema necesidad. Y ahora, apresúrate. Rápido, rápido. La puerta del fondo de la torre, la que da al jardín, está sin llave. Allí nos separaremos. ¿Puedo llevar a mi caballo de Strier?, pidió Caspian. Ya está ensillado esperándote en el rincón del huerto. Mientras bajaban la gran escalera de caracol, Cornelio susurraba sus consejos al oído de Caspian, quien, aunque se sentía asustado y como con el alma en los pies, se esforzaba por escuchar con la mayor atención. Salieron al aire fresco del jardín, un cariñoso apretón de manos, una carrera por el pasto, el relincho de bienvenida de Destroyer, y así fue como el rey Caspian X abandonó el castillo de sus padres. Miró hacia atrás y vio que se encendían fuegos artificiales para celebrar el nacimiento del nuevo príncipe. Cabalgó toda la noche por los bosques sin dirección al sur, escogiendo caminos laterales y senderos estrechos y escasamente frecuentados mientras estuvo en tierras conocidas. Después, tomó el camino real. Destroyer estaba tan excitado como su amo con ese desacostumbrado paseo, y Caspian, a pesar de sus lágrimas al despedirse del doctor Cornelius, era valiente y, en el fondo, feliz al pensar que era el rey Caspian y que cabalgaba en busca de aventuras, con su espada a su izquierda y el cuerno mágico de la reina Susana a su derecha. Pero cuando amaneció lloviznando y miró a su alrededor y se vio rodeado de bosques desconocidos, páramos y montañas azules, pensó que el mundo era muy grande y desconocido y se sintió asustado e insignificante. Con las primeras luces del día se apartó del camino y encontró un claro en el bosque cubierto de pasto donde pudo descansar. Quitó las bridas de Destroyer para dejarlo pastar. Comió un poco de pollo frío, bebió un sorbo de vino y se durmió. Despertó a media tarde. Comió otro bocado y continuó su marcha, siempre hacia el sur, por sendas solitarias. Subía y bajaba colinas constantemente, pero siempre más hacia arriba. Desde cada loma podía ver cómo las montañas crecían y se oscurecían frente a él. El atardecer lo sorprendió cabalgando por las laderas más bajas. Se levantó viento y pronto empezó a llover a cántaros. Destroyer se puso inquieto, había truenos. Se internaron en un oscuro y aparentemente interminable bosque de pinos. La mente de Caspian se pobló de historias que había escuchado sobre la enemistad de los árboles contra el hombre. Recordó que, después de todo, él era un telmarino, que pertenecía a aquella raza que taló árboles a su antojo y que estaba en guerra contra todo lo silvestre, y pensó que, aun cuando él no era como los demás telmarinos, no se podía esperar que los árboles lo supieran. Y no lo sabían. El viento se transformó en tempestad. Los troncos de los árboles crujían y rugían en torno a él. Hubo un estrépito. Un árbol cayó atravesado en el camino justo detrás de Caspian. «Tranquilo, Destroyer, tranquilo», dijo, acariciando el cuello del animal. Pero también él temblaba y comprendió que había escapado de la muerte por un pelo. Centelló un relámpago y el chasquido del trueno pareció partir el cielo en dos. Destroyer se desbocó y Caspian, a pesar de ser muy buen jinete, no tuvo fuerzas para frenarlo. Se mantuvo en la silla, sabiendo que su vida pendía de un hilo en esa loca carrera que emprendió su caballo. Uno tras otro, se alzaban los árboles ante ellos en el crepúsculo y los esquivaban con gran dificultad. De pronto, en forma casi demasiado rápida como para herirlo, y que sin embargo lo hirió, algo golpeó a Caspian en la frente, haciéndolo perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, se encontró tendido en un sitio iluminado por el fulgor del fuego. Sentía sus miembros magullados y un gran dolor de cabeza. Cerca de él escuchó voces que hablaban muy bajo. ¿Y ahora?
decía una de las voces. Antes que despierte, tenemos que decidir qué haremos con él. Matarlo, dijo otra. No podemos dejarlo vivo. Podría traicionarnos. Deberíamos haberlo matado de inmediato, pero ahora tenemos que dejarlo vivir, dijo la tercera voz. No podemos matarlo después de haberlo recogido y haber vendado su cabeza y demás heridas. Sería como asesinar a un huésped. Caballeros, dijo Caspian con voz débil, hagan lo que quieran conmigo, pero les pido que tengan piedad de mi pobre caballo. Tu caballo alzó el vuelo mucho antes que te encontráramos, dijo la primera voz, una voz curiosamente cascada y terrestre según le pareció a Caspian. No lo dejen que los convenza con sus bonitas palabras, dijo la segunda voz. Yo sostengo. Espinas pescados, exclamó la tercera voz. Por supuesto que no lo mataremos. ¡Qué vergüenza, Nicabric! ¿Qué dices tú, Cazatrufas? ¿Qué haremos con él? Yo le daré de beber, repuso la primera voz, probablemente la de Cazatrufas. Una silueta sombría se acercó a la cama. Caspian sintió que un brazo se deslizaba con suavidad bajo sus hombros, si es que era realmente un brazo. La figura parecía un poco deforme, la cara que se inclinó sobre él parecía igualmente deforme. Tuvo la sensación que esta era muy peluda, con una nariz larguísima y unas raras manchas blancas a ambos lados. Debe ser una especie de máscara, pensó Caspian. Oh, quizá tengo fiebre y estoy delirando. Sintió que llevaban a sus labios una copa llena de un líquido dulce y caliente y lo bebió. Alguien atizó el fuego. Surgió una llamarada y Caspian casi gritó de sorpresa, pues la repentina luz iluminó el rostro que lo miraba. No era la cara de un hombre, sino la de un tejón, solo que mucho más grande, amistosa e inteligente que la de todos los que había visto antes, y hablaba. También se dio cuenta que estaba tendido sobre un lecho de brezo dentro de una caverna. Sentados frente al fuego, había dos hombrecillos barbudos, mucho más salvajes, peludos, bajos y gordos que el doctor Cornelius, y comprendió de inmediato que se trataba de verdaderos enanos, antiguos enanos, sin una gota de sangre humana en sus venas. Entonces, Caspian supo que por fin había encontrado a los antiguos narnianos. Sintió que su cabeza daba vueltas. En el transcurso de los días aprendió a conocerlos por sus nombres. El tejón se llamaba Cazatrufas. Era el de más edad y el más bondadoso de los tres. El enano que quería matar a Caspian era un amargado enano negro. Es decir, su cabello y barba eran negros, espesos y tiesos como crin de caballo. Su nombre era Nicabric. El otro enano era un enano rojo, con su pelo semejante al del zorro, que se llamaba Trumpkin. Y ahora, dijo Nicabric una tarde cuando Caspian se sintió mejor y pudo sentarse a conversar. Aún no hemos decidido qué haremos con este humano. Ustedes dos creen que le han hecho un gran favor al no permitirme matarlo, pero me imagino que el resultado final será que debemos tenerlo prisionero por el resto de su vida. Por ningún motivo lo dejaré escapar vivo para que regrese junto a los de su raza y nos traicione. ¡Almohadones y almohadones, Nicabric!, exclamó Trumpkin. ¿Por qué tienes que hablar de manera tan dura? La criatura no tiene la culpa de haberse estrellado de cabeza contra un árbol a la puerta de nuestra caverna. A mí no me parece que sea un traidor. Escúcheme, dijo Caspian. Ustedes ni siquiera saben si yo deseo regresar. Y la verdad es que no quiero. Me gustaría quedarme con ustedes, si me lo permiten. He pasado mi vida buscándolos. ¡Puros cuentos!, gruñó Nicabric. Eres un telmarino y un humano, ¿no es así? Estoy seguro que quieres volver donde tu propia gente. Pero es que, aun cuando quisiera, no puedo volver, dijo Caspian. Huí tratando de salvar mi vida cuando tuve el accidente. El rey quiere asesinarme. Si ustedes me matan, habrán hecho justo lo que él más desea. Vaya, vaya, musitó Cazatrufas. No es posible. ¿Qué dices? ¿Qué has hecho, humano, para caer en desgracia ante mi raza a tu edad? Preguntó Trumpkin. Él es mi tío, comenzó Caspian, pero Nicabric se levantó bruscamente con su puñal en la mano. ¡Ahí tienen!
Gritó. No solo es un telmarino, sino además es pariente cercano y heredero de nuestro peor enemigo. Si eran tan locos de dejar con vida a esta criatura, Habrían apuñalado a Caspian ahí mismo si el Tejón y Trumpkin no se hubieran interpuesto en su camino, forzándolo a volver a su asiento donde lo mantuvieron sujeto. Ahora, de una vez por todas, Nicabrick. Sentenció Trumpkin. ¿Vas a contenerte o cazatrufas y ya tendremos que sentarnos encima de tu cabeza? Nicabrick prometió de mala gana que se quedaría tranquilo. Los otros dos le pidieron a Caspian que contara su historia. Cuando terminó el relato se hizo un silencio. Es la historia más rara que he oído, Dijo Trumpkin. a mí no me gusta. Dijo Nicabrick. No sabía que todavía se hablara de nosotros entre los humanos. Cuanto menos sepan de nuestra existencia será mejor. Y esa vieja niñera debiera haber sujetado la lengua. Y en todo está mezclado ese tutor. Un enano renegado. Los odio. Los odio más que a los humanos. Recuerden mis palabras. No saldrá nada bueno de todo esto. No hables de cosas que no entiendes, Nicabrick. Dijo Cazatrufas. Ustedes los enanos son tan olvidadizos y cambiantes como los mismos humanos. Yo soy una bestia y además soy un tejón. Nosotros no cambiamos. Nosotros nos mantenemos en una línea. Y pienso que saldrá algo muy bueno de todo esto. Tenemos ante nosotros al verdadero rey de Narnia. Un verdadero rey que vuelva a la verdadera Narnia. Y nosotros las bestias no olvidamos, aun cuando los enanos no lo recuerden, que Narnia nunca estuvo mejor que bajo el reinado de un hijo de Adán. Pitos y flautas, cazatrufas. Exclamó Trumpkin. No pretenderás entregarle el país a los humanos. No dije eso. Contestó el Tejón. Esto no es un país de hombres. ¿Quién puede saberlo mejor que yo? Pero es un país que debe ser gobernado por un hombre. Los tejones tenemos bastante buena memoria como para saberlo, porque, sin ir más lejos, ¿no era hombre el gran rey Pedro? ¿Tú crees en esas viejas leyendas? Preguntó a Trumpkin. Ya te dije, las bestias no cambiamos. Respondió Cazatrufas. Tampoco olvidamos. Creo en el gran rey Pedro y en los otros que reinaron en Cair Parabel tan firmemente como en el propio Aslan. Tan firmemente como eso, quizás. Dijo Trumpkin. Pero, ¿quién cree todavía en Aslan? Yo, dijo Caspian. Y si no creía antes, creo ahora. Hay entre los humanos la gente que se ríe de Aslan, se reiría de los cuentos sobre enanos y bestias que hablan. Algunas veces dudé si existiría realmente un ser como Aslan. También dudé si habría gente como ustedes. Y sin embargo, aquí están. Es cierto. Asintió Cazatrufas. Tienes razón, rey Caspian. Y mientras sea leal a la antigua Narnia, serás mi rey, digan lo que digan. ¡Viva su majestad! Me das asco, tejón. Gruñó Nicabrick. El gran rey Pedro y los demás habrán sido hombres, pero de otra clase. Este es uno de esos malditos telmarinos que cazan animales por deporte. ¿No lo has hecho tú también? Agregó dirigiéndose bruscamente a Caspian. Bueno, a decir verdad, lo he hecho, respondió Caspian. Pero no eran bestias que hablan. Es lo mismo. Dijo Nicabrick. No. Intervino Cazatrufas. Tú sabes muy bien que no es lo mismo. ¿No ignoras que las bestias de Narnia han cambiado y se asemejan ahora a esas pobres, mudas y necias criaturas que habitan en Calormeno, en Telmar? Su tamaño es más pequeño también. Son más distintas a nosotros que un medio nano ustedes. Hubo una larga discusión, Pero al final se acordó que Caspian se quedaría y además se le prometió que, en cuanto estuviera en condiciones de salir, lo llevarían a visitar a los otros, como los llamaba a Trumpkin. Al parecer, toda clase de criaturas de los antiguos tiempos de Narnia aún vivían ocultas en esas regiones despobladas.